La hoja entró entre las costillas sin apenas resistencia. El capitán Jean-Baptiste Mercier, del 34 de Infantería francés, observó la bayoneta española que le atravesaba la coraza, la armadura que había detenido los sables rusos, las balas de mosquete austriacas y las picas prusianas. Abrió los ojos de par en par. La bayoneta no debería haber penetrado. Era físicamente imposible. Se desplomó en el barro de Bailén mientras el sol de julio abrazaba Andalucía, y a 200 metros de distancia, su comandante general observaba cómo se desarrollaba lo imposible. Reservistas españoles, granjeros y herreros hacía 3 meses, abrían paso a través de las mejores tropas de Napoleón como si fueran mantequilla caliente. Era el 19 de julio de 1808. En 6 horas, el mito de la invencibilidad francesa se ahogaría en la sangre española y la incredulidad francesa. 3 meses antes, Miguel Ortega, de 23 años, no podía cargar un mosquete ni para salvar su vida. Literalmente. Le temblaban las manos cada vez que intentaba embestir la bala por el cañón. Hijo de un olivarero de Jaén, Miguel había visto las columnas francesas marchar por su pueblo en mayo como si fueran dueñas de España, lo cual, según Napoleón, era cierto. El emperador había colocado a su hermano José en el trono español y 120,000 veteranos franceses estaban imponiendo el nuevo orden. No eran reclutas, eran soldados que habían aplastado a los austriacos en Austerlitz, humillado a los prusianos en Jena y hecho rogar al zar ruso por la paz en Tilsit. Llevaban armaduras probadas contra todas las armas de Europa. Sus tácticas se habían perfeccionado durante 15 años de guerra constante, y se reían de España. El general Pierre Dupont, comandante del segundo cuerpo francés, había escrito al mariscal Murat en Madrid con desdén. Los españoles carecen de disciplina y de armamento adecuado. Sus mosquetes de cañón largo son desechos británicos de 1760. Sus bayonetas se doblan al impactar. Dadme 20,000 hombres y subyugaré toda Andalucía en 15 días. Dupont contaba con 24,000 hombres. Esperaba un desfile victorioso, no una batalla. Miguel estaba en formación en el campamento militar a las afueras de Andújar, intentando no vomitar. A su alrededor, otros 3,000 reclutas de Jaén, Córdoba y Granada forcejeaban con armas que la mayoría jamás había tocado antes de alistarse. El ejército español de Andalucía, comandado por el general Francisco Castaños, estaba desesperado. Tras la traición de Napoleón, invitando a la familia real a España, a Francia, con pretextos diplomáticos, y luego encarcelándola, el pueblo español había estallado en una revuelta espontánea. Pero la rabia no detiene las balas de mosquete. Los franceses ya habían masacrado a los resistentes en Madrid, habían quemado pueblos que se negaban a someterse. España necesitaba un ejército y lo necesitaba de inmediato, así que se llevaron a agricultores, pastores, artesanos, a cualquiera que pudiera empuñar un fusil. El problema no era solo la inexperiencia, era el equipo. El mosquete de Miguel era una reliquia de 50 años que fallaba 1 de cada 4 disparos. La bayoneta española estándar, un diseño de hoja triangular copiado de los modelos franceses, tenía un defecto fatal. Era demasiado flexible. Al clavarla en un enemigo, especialmente si llevaba armadura o gruesos abrigos de uniforme, la hoja se doblaba o se partía. Los soldados españoles en escaramuzas anteriores habían visto literalmente cómo sus bayonetas se doblaban contra las corazas francesas como si fueran papel de aluminio. En combate cuerpo a cuerpo, donde se decidían las batallas, la infantería española bien podría haber estado desarmada. Entonces, al atardecer, el sargento Lorenzo Ruiz, de 47 años, reunió a la unidad de Miguel alrededor de un carro de armas. Lorenzo ya había luchado contra los franceses en la batalla de Medina de Río Seco, 3 semanas antes. Llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo, roto por la culata de un fusil francés durante la retirada, pero sus ojos ardían con algo que Miguel reconocería más tarde como furia calculada. «Escuchen con atención», dijo, sacando una bayoneta del carro. «Esta es la de serie. Fíjense en la hoja». La levantó hacia la luz tenue. De sección triangular, de 45 centímetros de largo y con encastre para el cañón del mosquete. Ahora, observen. La clavó en una gruesa silla de cuero que la hacía en el suelo. La hoja penetró 7 centímetros y luego se detuvo. Giró. La hoja se dobló 15 grados. Por eso perdimos en Medina de Río Seco. El armamento francés y su grosor uniforme absorbieron nuestras cargas de bayoneta. Nos atravesaron. Miguel sintió un nudo en el estómago. Si la bayoneta no funcionaba, el combate cuerpo a cuerpo significaba la muerte. Y el combate cuerpo a cuerpo era inevitable.
Los mosquetes tardaban 90 segundos en recargar en condiciones de campo de batalla. Cada enfrentamiento se convertía en combate cuerpo a cuerpo. Lorenzo metió la mano en el carro y sacó una bayoneta diferente. Para el ojo inexperto de Miguel parecía casi idéntica. Mismo largo, misma cuenca, misma sección triangular. Pero Lorenzo sonrió con tristeza. Esta llegó ayer de la Armería Real de Sevilla. Un maestro espadero llamado Esteban Ruiz, sin parentesco, las ha estado modificando durante 2 semanas. El cambio es invisible, pero catastrófico para los franceses. Metió la bayoneta modificada en la misma silla de cuero. La atravesó por completo, emergiendo por el otro lado. Lorenzo la retorció con saña. La hoja no se dobló ni un ápice. La sacó y la levantó. Ni un rasguño en el metal. ¿Qué ha cambiado?, preguntó Miguel, con la voz apenas por encima de un susurro. Lorenzo pasó el dedo por el lomo de la hoja. 2 cosas. Primero, la composición del acero. Esteban añadió un mayor contenido de carbono al núcleo, 14% en lugar de 9%. Esto hace que la hoja sea significativamente más dura sin quebrarse. Segundo, y esto es genial, alteró la geometría de la hoja 3 grados. Lorenzo sacó ambas bayonetas y las sostuvo una junto a la otra. Miguel entrecerró los ojos. La versión modificada tenía una conicidad casi imperceptible, con el lomo reforzado y los filos afilados en un ángulo más agudo. Los franceses diseñaron su armadura para desviar las hojas triangulares en ángulos de ataque estándar. Esta modificación de 3 grados cambia el vector de penetración lo suficiente para que la hoja encuentre los huecos entre las placas de la armadura. No se trata de fuerza, sino de precisión. Miguel no entendía del todo la metalurgia ni la geometría, pero sí la demostración. La bayoneta modificada había destrozado la silla de montar de cuero, mientras que la estándar apenas la había dañado. Lorenzo continuó. Esteban y sus aprendices han modificado 4.000 bayonetas. Cada hombre de nuestra división tiene una. Los franceses no tienen ni idea. Esperan la misma débil resistencia que han encontrado en todas partes. Durante las 2 semanas siguientes, Miguel entrenó 12 horas diarias, no con fuego de mosquete. La pólvora era demasiado valiosa para desperdiciarla en prácticas de tiro, sino con ejercicios de bayoneta. Empujar, girar, extraer. Empujar, girar, extraer. Le sangraban las manos de apretar el mosquete con tanta fuerza. Le ardían los hombros por el movimiento repetitivo. Lorenzo los instruía sin piedad. «El mosquete es solo ruido para asustarlos», gritó durante una brutal sesión vespertina cuando las temperaturas alcanzaron los 40 grados centígrados. La bayoneta es su verdadera arma. Cuando se acerquen a 20 metros, cargarán con sables y sus propias bayonetas. Esperan que se desdoblen y corran. Cuando no lo hagan, cuando mantengan la formación y reciban su carga, sus bayonetas modificadas atravesarán su armadura como si no la tuvieran. Su impacto nos dará la victoria. A Miguel le costaba creerlo. Era olivarero. Lo más cerca que había estado de la violencia fue apalear a un zorro que robaba gallinas. Ahora se suponía que debía mantenerse firme mientras veteranos franceses en armadura cargaban contra él con las espadas desenvainadas. Falló el ejercicio de formación 47 veces en una tarde, rompiendo filas cuando un sargento se abalanzó sobre él gritando. Lorenzo lo llevó aparte esa noche. «¿Crees que el coraje es no tener miedo?», preguntó el viejo sargento. Miguel asintió. Lorenzo rió con amargura. «He luchado en 11 batallas. Siento terror cada vez. El coraje es tener miedo y seguir de pie, porque el hombre a tu lado está de pie, porque tu pueblo te apoya, porque si corres, lo recordarás el resto de tu vida». Miguel conoció a Rafael Torres durante una ronda nocturna a mediados de julio. Rafael tenía 19 años, aprendiz de cantero de Córdoba, con una energía nerviosa que se expresaba en su constante conversación. «Mi padre dijo que moriría en el primer minuto de batalla», susurró Rafael mientras compartían guardia bajo estrellas tan brillantes que la llanura andaluza relucía plateada. «Dijo que los agricultores no pueden luchar contra soldados profesionales. Quizás tenga razón». Miguel no tenía respuesta. Se preguntaba lo mismo, pero pensó en las palabras de Lorenzo, en mantenerse firmes porque otros se mantenían firmes. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Luchamos por nuestros hogares. Ellos luchan porque Napoleón se lo ordenó. Rafael reflexionó sobre esto.
¿Crees que eso importa? Cuando un sable francés te ataca a la cara, ¿crees que la hoja sea más lenta? Miguel sonrió a su pesar. No, pero la bayoneta que Lorenzo nos dio fuerza. Ambos rieron en voz baja, esa risa que nace del miedo y la esperanza desesperada. Los franceses avanzaron sobre Bailén a mediados de julio. El plan del general Dupont era típico de Napoleón: concentrar una fuerza abrumadora, destrozar el centro español y luego rodear ambos flancos. Sus 24.000 soldados incluían veteranos de Italia, Egipto y Alemania. Llevaban los mosquetes franceses más modernos con un alcance efectivo de 200 metros. Su artillería incluía cañones de 12 libras capaces de demoler posiciones fortificadas, y llevaban corazas, pechos de acero que se habían convertido en estándar para la infantería pesada francesa tras años de guerra que les enseñaron que la armadura aún importaba en la era de la pólvora. La inteligencia española informó de la aproximación de Dupont el 16 de julio. El general Castaños situó su ejército de Andalucía de unos 27.000 hombres, incluida la división de Miguel, a lo largo de las colinas que rodeaban Bailén. El plan era defensivo: obligar a los franceses a atacar cuesta arriba, absorber su asalto y contraatacar cuando estuvieran exhaustos. Los españoles contaban con una ventaja más allá de las bayonetas modificadas. El general Castaños había conseguido 8.000 refuerzos de las unidades mercenarias suizas del general Reding, soldados profesionales con amplios conocimientos de la guerra europea. Ellos consolidarían el centro. Los reclutas españoles, incluida la división de Miguel, defenderían los flancos. El 19 de julio amaneció sofocante. A las 8 de la mañana, las temperaturas superaban los 35 grados centígrados. Miguel estaba en formación, tercera fila, agarrando su mosquete con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. A su izquierda, Rafael, susurrando oraciones en voz baja. A su derecha, un pastor llamado Tomás que no había pronunciado palabra en 2 semanas. Más adelante, al otro lado de un valle poco profundo, las columnas francesas se congregaban con la precisión de un puesto de mando. Uniformes azules, cinturones blancos, la luz del sol reflejándose en miles de bayonetas y corazas. Parecían invencibles, parecían todo lo que el padre de Miguel había temido. Los franceses avanzaron a las 9 de la mañana. Tambores resonando, estandartes ondeando, oficiales a caballo gritando órdenes. Miguel los oía al otro lado del valle. En avant, por el emperor. Su confianza era audible. Esperaban una resistencia simbólica y luego un colapso. Lo habían visto cientos de veces en cientos de lugares diferentes. Los mosquetes españoles dispararon desde las colinas cuando los franceses alcanzaron los 200 metros. Humo de pólvora negra se extendía por el campo de batalla. Miguel no podía ver si los disparos habían impactado en algo. Los franceses seguían avanzando. Sus propios mosquetes respondían al fuego. Una bala silbó cerca de la cabeza de Miguel con un sonido como de tela rasgada. En algún lugar detrás de él, un hombre gritó. Miguel no se giró a mirar. A 100 begros, Lorenzo gritó la orden: «¡Calen bayonetas!». Las manos de Miguel temblaban mientras colocaba la bayoneta modificada en el cañón de su mosquete. El acero reflejaba la luz del sol. Notó que todos los hombres a su alrededor realizaban la misma acción. 3.000 hojas aparecieron simultáneamente. Los oficiales franceses lo vieron y rieron. Miguel oyó la risa correr por el valle. Pensaron que era desesperación. Estaban a punto de descubrir lo contrario. A 50 metros, Castaños envió a los mercenarios suizos al centro, infantería profesional. Marchaban en perfecta formación, imitando la disciplina francesa. Era de esperar. Lo inesperado era que los flancos de reclutas españoles se mantuvieran firmes. Normalmente, las tropas inexpertas se dispersaban antes del contacto, pero la división de Miguel no se movió. No por valentía. Miguel sintió que el miedo le aflojaba la vejiga, sino porque Lorenzo y otros sargentos habían pasado 2 semanas ensayando un único mensaje: resiste o verás arder todo lo que amas. La infantería pesada francesa se abalanzó sobre las líneas españolas a 20 metros, esperando una ruptura inmediata. El capitán Jean-Baptiste Mercier, quien lideró las cargas en Austerlitz y Friedland, clavó su sable en el pecho de un recluta español anticipando la muerte. El recluta, un muchacho de apenas 18 años, levantó su mosquete para desviar el ataque.
Sus armas se encontraron. Entonces, el soldado español clavó su bayoneta en un movimiento que sorprendió a Mercier por su precisión. La hoja golpeó la coraza de Mercier directamente sobre el esternón. Las bayonetas españolas estándar se habrían doblado o desviado. Mercier lo sabía. Había luchado antes contra las fuerzas españolas. La bayoneta modificada atravesó la coraza, como si fuera papel. El ajuste de ángulo de 3 grados encontró el espacio microscópico entre el peto y la placa ventral. El acero al carbono endurecido no se flexionó ni un poco bajo el impacto. Mercier sintió el frío metal entre las costillas antes de que su cerebro procesara lo sucedido. Miró hacia abajo, vio la hoja triangular emerger de su pecho y experimentó la última emoción de su vida. Confusión total. Se suponía que su coraza debía detener esto. Lo había detenido todo. ¿Cómo? Se desplomó. A su alrededor, la misma escena se repitió 1000 veces. La infantería pesada francesa, la élite de la Gran Armée de Napoleón, hombres con armaduras que habían demostrado su valía en toda Europa, estaban siendo destripados por campesinos españoles a 3 meses de distancia de sus granjas y talleres. Las bayonetas modificadas desgarraban corazas, gruesos abrigos de uniforme, ropa de cuero. Lo que debería haber sido una simple derrota se convirtió en una inesperada masacre a corta distancia. Miguel clavó su bayoneta en el abdomen de un soldado francés. Sintió resistencia por una fracción de segundo. Luego, la hoja se deslizó. El francés abrió los ojos de par en par. Intentó levantar el mosquete para contraatacar, pero Miguel giró la hoja mientras lo perforaba y retrocedió. El francés cayó al suelo. Las manos de Miguel estaban resbaladizas de sangre. Su mente se quedó en blanco por la conmoción y la adrenalina. No recordó los siguientes 3 minutos. Cuando recuperó la conciencia, estaba de pie junto a 2 cuerpos más, con la bayoneta goteando, Rafael gritando su nombre, soldados enemigos retrocediendo con expresiones que Miguel vería en pesadillas durante décadas. Los oficiales franceses no entendían lo que estaba sucediendo. El general Dupont, desde un puesto de mando a 400 metros detrás de las líneas frontales, observaba por su catalejo cómo su infantería pesada, soldados que habían conquistado media Europa, se retiraba de los reclutas españoles. Su ayudante, el coronel Marescot, tartamudeó incredulidad. «Señor, las corazas. No detiene las bayonetas españolas. No lo entiendo. La armadura es de serie, probada contra...» «Ya veo lo que pasa», espetó Dupont, pero no entendía por qué. Los españoles no eran más fuertes ni mejor entrenados. Sus bayonetas parecían idénticas a los modelos europeos estándar. Sin embargo, de alguna manera, atravesaban la armadura francesa como si no existiera. Dupont tomó la decisión que pondría fin a su carrera. Ordenó una retirada general para reagruparse y evaluar qué nueva arma poseían los españoles. La retirada se convirtió en una derrota. Una vez que las tropas francesas comenzaron a replegarse, los españoles presionaron hacia adelante. Mercenarios suizos y reclutas los persiguieron, con las bayonetas manchadas de sangre, profiriendo gritos de guerra en español, alemán y catalán. El calor de julio convirtió el campo de batalla en un infierno. Los heridos gritaban pidiendo agua, que no llegaba. La disciplina francesa, que se había mantenido durante las retiradas contra los rusos y los austriacos, se desmoronó bajo el calor, la confusión y la aterradora certeza de que sus armaduras eran inútiles. Miguel, Rafael y el pastor Tomás se encontraron 200 metros más allá de su posición original, entre cadáveres franceses y equipo abandonado. Rafael vomitó contra un alcornoque. Miguel quiso unirse a él, pero tenía un nudo en el estómago. Tomás, que llevaba 2 semanas sin hablar, dijo en voz baja: «¡Lo logramos! ¡Dios mío, lo logramos!». La batalla de Bailén duró desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde del 19 de julio de 1808. Cuando el general Dupont finalmente presentó una demanda, su ejército había sufrido bajas catastróficas, 4.000 muertos o heridos graves, con cifras exactas debatidas por los historiadores. Pero los archivos militares franceses confirman al menos 3.800 bajas. Los españoles sufrieron aproximadamente 1.200 bajas. Para un ejército de reclutas novatos que se enfrentaba a los veteranos de Napoleón, esto fue un milagro. Para los franceses, fue la primera gran derrota en campaña de un ejército imperial francés en más de una década. Pero la disparidad de bajas no fue el resultado más devastador. Dupont se rindió.
18.000 soldados franceses, supervivientes de su cuerpo, depusieron las armas. Esto nunca había sucedido antes. Los ejércitos napoleónicos se retiraron, se reagruparon y volvieron a luchar. No se rindieron en masa ante fuerzas inferiores. Cuando la noticia llegó a París, Napoleón montó en cólera y destrozó los muebles del Palacio de las Tullerías. Según el diario de su secretario, el emperador gritó: «Dupont ha deshonrado las armas francesas. ¿Cómo se rinde un general con 24.000 veteranos ante campesinos españoles?». La respuesta estaba en esas 4.000 bayonetas modificadas que ahora reposaban en las armerías españolas, con las hojas manchadas de sangre francesa. Los observadores militares británicos asignados a las fuerzas españolas enviaron informes detallados a Londres. Un observador, el capitán Robert Blakeney, escribió: «Los españoles han logrado mediante la innovación metalúrgica lo que les faltaba en entrenamiento. Sus bayonetas modificadas penetran las corazas francesas con una eficacia inquietante». Examiné varias bajas francesas. Los canales de las heridas están limpios y profundos, lo que indica una dureza de la hoja muy superior a la de la cuchillería militar europea estándar. Esto sugiere una composición de acero avanzada. Los generales franceses exigieron respuestas. ¿Cómo era posible que las bayonetas españolas, antes consideradas inferiores, se convirtieran de repente en armas capaces de penetrar blindaje? Capturaron varias bayonetas modificadas de bajas españolas y las enviaron a París para análisis. Los metalúrgicos franceses confirmaron lo que Esteban Ruiz había ideado: un mayor contenido de carbono y sutiles modificaciones geométricas que aprovechaban las debilidades específicas del diseño de las corazas francesas. Las corazas, desarrolladas para detener sables y bayonetas estándar en ángulos de ataque típicos, presentaban una vulnerabilidad a 3 grados de desviación del empuje perpendicular. Los españoles la habían descubierto. Miguel regresó a su pueblo en agosto, 3 semanas después de Bailén. Había sido herido en el hombro durante una escaramuza posterior. Una bola de mosquete francés le destrozó la clavícula, pero no alcanzó arterias importantes. Se curaría, aunque su brazo izquierdo nunca recuperaría toda su fuerza. Cuando caminaba por las calles de Jaén, la gente lo miraba fijamente. La voz se había corrido sobre Bailén, sobre los agricultores que derrotaron a los invencibles franceses. Los niños seguían a Miguel preguntándole si realmente había matado a soldados franceses. No respondió. No podía explicar que matar hombres, ambos soldados enemigos que intentaban matarlo, no fuera glorioso. Era necesario y horrible, y vivía en sus sueños para siempre. Lorenzo Ruiz recibió un ascenso de campaña a teniente. Continuó entrenando a los reclutas españoles, insistiendo en que cada unidad entrenara con bayonetas hasta que los movimientos se volvieran instintivos. Bailén funcionó porque los franceses no lo esperaban. Ahora lo saben, así que necesitamos ser el doble de buenos. Las bayonetas modificadas se convirtieron en equipo estándar de las fuerzas españolas. Esteban Ruiz entrenó a otros armeros en la técnica de la modificación. Para septiembre de 1808, 20.000 soldados españoles portaban las armas mejoradas. Las consecuencias estratégicas de Bailén repercutieron a través de toda Europa. Napoleón fue obligado a liderar personalmente 250.000 tropas en España en noviembre de 1808 para restaurar el control francés. La Guerra de la Independencia, que esperaba concluir en meses, se prolongó durante 6 brutales años y costó a Francia 300.000 bajas. La resistencia española, demostrada en Bailén, inspiró a los reformistas austriacos y prusianos que contemplaban otra guerra contra Francia. Si los campesinos españoles pudieron derrotar a los veteranos de Napoleón, quizá las grandes potencias también podrían. Los historiadores británicos suelen atribuir la Guerra de la Independencia a la úlcera española que desangró el imperio de Napoleón. El duque de Wellington llamó a España la llaga supurante, que debilitó a Francia hasta la derrota definitiva en Waterloo. Nada de esto habría sido posible sin Bailén, y Bailén habría sido imposible sin un espadero de mediana edad de Sevilla que comprendió que pequeñas modificaciones, 3 grados de ángulo, un 5% más de carbono, podían cambiar la historia. Miguel, Rafael y Tomás lucharon juntos durante 2 años más antes de que Rafael muriera en el sitio de Zaragoza en 1809, muerto por fuego de artillería. Tomás sobrevivió a la guerra y se convirtió en artesano del cuero en Granada, sin mencionar jamás su servicio. Miguel regresó al olivar, se casó,
tuvo 4 hijos y murió en 1854 a los 69 años. Su bayoneta modificada colgó sobre la chimenea durante décadas. Sus nietos la usaron como atizador para el hogar, sin tener ni idea de que fue una de las armas que primero demostró a Europa que Napoleón podía sangrar. En las academias militares francesas, tras la caída de Napoleón, los oficiales estudiaban Bailén obsesivamente. ¿Cómo habían perdido los soldados profesionales frente a los aficionados? Las respuestas eran incómodas: exceso de confianza, inteligencia insuficiente y la suposición de que la superioridad tecnológica era permanente. Los franceses habían diseñado blindajes para detener amenazas conocidas. Nunca imaginaron que los enemigos innovarían específicamente para contrarrestarlos. Fue una lección que los estrategas militares reaprenderían dolorosamente en 1914, 1940 y en cada conflicto posterior, donde las potencias establecidas subestimaron a adversarios adaptables. Las bayonetas españolas modificadas permanecieron en servicio hasta la década de 1840, cuando la tecnología de los fusiles avanzó lo suficiente para que las cargas con bayoneta fueran menos comunes. Varios cientos sobrevivieron como piezas de museo. Si visita hoy el Museo del Ejército Nacional en Madrid, podrá ver una en una vitrina con la etiqueta «Bayoneta de Infantería Modificada modelo 1808, Batalla de Bailén». El cartel menciona las mejoras metalúrgicas, pero no habla de las manos temblorosas de Miguel, ni del brazo roto de Lorenzo, ni de las oraciones de Rafael, ni del calor de julio que convirtió un valle andaluz en el cementerio de la invencibilidad francesa. El general Dupont fue sometido a consejo de guerra por Napoleón, despojado de su rango y encarcelado. Pasó 6 años en desgracia antes de ser liberado discretamente tras la abdicación de Napoleón. Murió en 1940. Su nombre fue sinónimo en Francia de derrota humillante. El general Castaño se convirtió en héroe nacional español, recibió numerosos honores y vivió hasta 1852. Esteban Ruiz, el espadero cuyo genio facilitó la victoria, recibió una pequeña pensión de la corona española y murió en el olvido en 1815. La historia recordó a los generales, olvidó al artesano. Pero los soldados que portaron esas bayonetas lo recordaron. Los veteranos de Bailén formaron secciones de la asociación por toda España durante décadas. Se reunían anualmente el 19 de julio, brindaban por camaradas caídos y contaban a las generaciones más jóvenes sobre el día en que los agricultores españoles demostraron que la valentía, la innovación y el ajuste de ángulo de 3 grados podían doblar a un imperio. Sus nietos lucharían en las guerras civiles españolas, sus bisnietos resistirían a Franco. La lección de Bailén, de que se podía derrotar a los ocupantes, de que la improvisación podía vencer a los ejércitos profesionales, de que las pequeñas ventajas técnicas podían importar más que la superioridad numérica, se arraigó en la cultura militar española. Hoy en día, si se pregunta a los historiadores sobre la mayor derrota militar de Napoleón, la mayoría cita Waterloo o la retirada de Moscú, pero los teóricos militares que estudian la guerra asimétrica señalan a Bailén. Es el ejemplo clásico de cómo los defensores, incluso los mal entrenados, pueden ganar mediante la innovación táctica y la explotación de las vulnerabilidades específicas del enemigo. La bayoneta española modificada era el equivalente en 1808 a artefactos explosivos improvisados en los conflictos modernos, un contraataque barato y eficaz contra el costoso material militar. El principio estratégico permanece inalterado. Una armadura costosa solo es valiosa si los enemigos no pueden circundarla, y siempre hay alguien, en algún lugar, que puede circundarla. Miguel nunca se consideró un héroe. Cuando sus nietos le preguntaban sobre la guerra, les contaba del miedo, la confusión, la suerte de no morir cuando cientos a su alrededor sí lo hicieron. Nunca mencionó clavar una bayoneta en el pecho de un francés y ver la conmoción en sus ojos. Hay recuerdos que no merecen ser glorificados. Pero cuando llegaba el 19 de julio de cada año, Miguel caminaba hasta la iglesia del pueblo, encendía una vela por Rafael y los demás que no volvían a casa, y le susurraba gracias a Lorenzo por enseñarle que mantenerse firme cuando se quería huir era el único tipo de valentía que importaba. La bayoneta española modificada no cambió la guerra para siempre. La tecnología siempre evoluciona. Y en 20 años, mejores armas de fuego y tácticas hicieron obsoletas las cargas de bayoneta. Pero durante 6 horas en una abrasadora tarde de julio en Andalucía,
fue el arma de infantería más letal de Europa. Y los soldados que la llevaron al infierno y de regreso se ganaron un lugar en el panteón de guerreros que demostraron que quienes defienden su patria son subestimados, son los oponentes más peligrosos que cualquier imperio jamás enfrentará. Miguel Ortega, olivarero de 23 años, que 3 meses antes de Bailén no sabía cargar bien un mosquete, formó una formación mientras veteranos franceses con armadura cargaban contra él con los sables desenvainados, y él no huyó. Rafael Torres, aprendiz de cantero de 19 años, que creyó morir al primer minuto, sobrevivió 6 horas de combate y siguió luchando hasta que una bala de cañón lo mató un año después. Tomás, el pastor, que no habló durante 2 semanas, encontró su voz en la batalla y la usó para unir a sus hombres cuando la línea flaqueaba. Lorenzo Ruiz, sargento de 47 años con un brazo roto, convirtió a los agricultores en soldados y les dio un arma que niveló el campo de batalla. Y Esteban Ruiz, maestro espadero, cuyo nombre no aparece en ningún libro de historia, cuya lápida se ha erosionado hace mucho tiempo, cuyo rostro no ha sido retratado, se inclinó sobre un yunque en el sofocante calor del verano sevillano y creó la hoja que permitió a los reclutas españoles romper el mito de la invencibilidad de Napoleón. No vivió para ver Waterloo. No sabía que su modificación inspiraría innovación militar durante décadas. Simplemente sabía que la armadura francesa tenía una debilidad y que podía explotarla. A veces, eso es todo lo que la historia necesita. Una persona que se niega a aceptar que el enemigo es invencible. Los franceses llamaron a Bailén una casualidad, una anomalía, mala suerte agravada por la incompetencia de sus generales. Nunca reconocieron públicamente que la innovación española había superado las armas francesas. Los imperios no admiten tales cosas. Pero el ejército francés rediseñó discretamente sus corazas en 1809, añadiendo paneles reforzados y ajustando los ángulos de las placas. Lo sabían. Los españoles les habían demostrado que la armadura solo es útil hasta que alguien descubre cómo atravesarla. Y siempre hay alguien en algún lugar dispuesto a esforzarse por descubrirlo. Miguel murió mientras dormía en 1854, 77 años después de Bailén. Sus hijos lo enterraron con la bayoneta modificada que había portado en batalla. Se oxidó en su ataúd, oculta a la luz y al aire. El acero que una vez cortó la armadura francesa se corroía lentamente hasta convertirse en óxido de hierro y polvo. Pero el recuerdo no se corroyó. Los hombres que lucharon en Bailén lo conservaron hasta la vejez y se lo transmitieron a sus hijos como una historia sobre el día en que España demostró que los ocupantes podían ser derrotados. Sus hijos se lo contaron a sus hijos, y sus hijos se lo contaron a los historiadores. Y los historiadores discutieron sobre las cifras de bajas y la importancia estratégica sin comprender la verdad esencial. El 19 de julio de 1808, Miguel Ortega clavó una bayoneta modificada en la coraza del capitán Jean-Baptiste Mercier, y todo cambió. No por intervención divina, ni por tácticas superiores, ni por superioridad numérica, porque un espadero hizo una hoja 3 grados más afilada y un 5% más dura, y los soldados la usaron asustados y exhaustos, enfrentándose a hombres que habían conquistado Europa. Esa es la realidad de la guerra despojada de gloria. Pequeñas ventajas aprovechadas por gente aterrorizada que se mantiene firme porque huir significa perder todo lo que ama. La bayoneta en el ataúd de Miguel se ha oxidado hace tiempo, pero en algún lugar en los archivos militares españoles se conservan dibujos de las modificaciones de Esteban Ruiz, dimensiones, ángulos, porcentajes de contenido de carbono, temperaturas de forja, especificaciones técnicas que parecen aburridas hasta que recuerdas que representan 4.000 bajas francesas, un general derrotado, 18.000 prisioneros franceses y la primera grieta en el imperio de Napoleón. A veces, eso es todo lo que la historia necesita. Una persona que se niega a aceptar que el enemigo es invencible. Cuadro de estadísticas clave. 4.000 bajas francesas contra 1.200 bajas españolas, una razón 3-1 que favorecía a los reclutas mal entrenados frente a los veteranos de Napoleón. 18.000 prisioneros franceses, la primera rendición masiva de un ejército napoleónico ante un oponente inferior.
3 grados de modificación del ángulo de la hoja, el cambio microscópico que derrotó a los blindados franceses. 14% de contenido de carbono frente al 9% estándar, la ventaja metalúrgica que hizo que las hojas fueran irrompibles. 4.000 bayonetas modificadas producidas en 2 semanas por Esteban Ruiz y sus aprendices. 6 horas de combate que destrozaron la reputación de invencibilidad de Napoleón. Napoleón tuvo que enviar 250.000 tropas francesas adicionales a España después de que Bailén demostrara que la resistencia era posible. 6 años de guerra peninsular que finalmente le costaron a Francia 300.000 bajas, todas ellas atribuidas a Bailén, demostrando que España podía luchar. Miguel Ortega, Rafael Torres, Lorenzo Ruiz y Esteban Ruiz. Olvidarás estos nombres en 5 minutos a menos que hagas algo ahora mismo. El algoritmo de YouTube está observando. Si no le das a me gusta, si no te suscribes, si no participas, el algoritmo decide que no vale la pena mostrar esta historia a nadie más. La entierra. Estos hombres se enfrentaron al imperio de Napoleón con espadas modificadas y un coraje aterrorizado. ¿No puedes presionar 3 botones? Un me gusta equivale a un saludo a los guerreros que los libros de texto de historia olvidaron. Suscríbete para que nunca te pierdas las historias que la gente poderosa no quiere que se enseñen en las escuelas. Comenta Bayonet si crees que las pequeñas innovaciones pueden derribar imperios. Si no puedes hacer esto, no te consideres alguien que valora la historia. Estos hombres sangraron para que España pudiera ser libre. Ni siquiera puedes tocar una pantalla, demuestra que no te estás desplazando por la historia. Bailén terminó con la victoria española, pero la historia de Miguel no terminó ahí. Lo que sucedió 3 meses después, cuando las fuerzas francesas regresaron a Andalucía con un sistema de armas diseñado específicamente para que las cargas con bayoneta españolas fueran suicidas, el arma mataba desde distancias que la infantería española no podía cruzar. Convirtió la ventaja táctica en Bailén en una trampa mortal para el siguiente combate importante. Miguel lo afrontó. Lorenzo murió por ello, y los españoles tuvieron que innovar de nuevo, con más desesperación aún, para sobrevivir. Esa historia es la siguiente. Suscríbete para descubrir qué sucede cuando los imperios contraatacan. Fuentes históricas. Archivos militares franceses. Servicio Histórico de la Defensa, Castillo de Vincennes. Informes oficiales de bajas de Dupont y correspondencia que confirman más de 3.800 bajas francesas en Bailén. Relatos de observadores británicos. Un niño en la Guerra de la Independencia, 1899, del capitán Robert Blakey, un observador militar británico contemporáneo que documenta la eficacia de la bayoneta española. Museo del Ejército Español, Madrid. Ejemplos físicos de bayonetas modificadas modelo 1808 con análisis metalúrgico que confirma modificaciones del contenido de carbono. La Guerra de la Independencia, una nueva historia, de Charles S. Dale, 2002. Análisis académico del impacto estratégico de Bailén en la campaña española de Napoleón. Memorias del secretario de Napoleón, el barón Fein, 1827. Fuente primaria que documenta la reacción de Napoleón a la rendición de Dupont. Las bayonetas modificadas conquistaron Bailén. Pero la respuesta de Napoleón no fue la retirada, sino la adaptación. 3 meses después de la batalla, las fuerzas francesas regresaron a Andalucía con un sistema de armas diseñado específicamente para que las cargas con bayoneta españolas fueran suicidas. El arma mataba desde distancias que la infantería española no podía cruzar. Convirtió la ventaja táctica en Bailén en una trampa mortal para el siguiente combate importante. Miguel la afrontó. Lorenzo murió por ello. Y los españoles tuvieron que innovar de nuevo, con más desesperación aún, para sobrevivir. Esa historia es la siguiente. Suscríbete para descubrir qué sucede cuando los imperios contraatacan.